Buenos días, ingeniero. Fernando, ¿cómo está? Bien, me alegra. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Y alcanzan a ver la pizarra? ¿Se ve bien? Sí, excelente. Hay una luz que lo voy a apagar para ver que mejore la reflexión. Creo que no ayuda, ¿no? A ver, vamos a ver un momentito. Sigue, ¿no? Es la otra. Ahí está bien. Sí, ya se ve perfecto. Sí, ingeniero. Ya. Ok, vamos a empezar nuestra clase entonces. Vamos a empezar esta clase para el laboratorio del próximo jueves. Así que pongan atención. Tienen que formar sus grupos como ya quedamos. Y el práctico se llama divisor de tensión. Laboratorio número 1, divisor de tensión. A lo mejor ya conocen muchos los que han hecho materias de circuitos eléctricos. Sin embargo, los que no, vamos a repasar un poco. ¿Y por qué esta práctica? Porque en lo sucesivo o en lo posterior vamos a necesitar fuentes o valores de tensión de entrada continuos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de fuentes de poder, fuentes de energía, tenemos dos fuentes de energía. Las fuentes de energía, las señales que tenemos en modo alterno, que siguen una periodicidad, es decir, tienen un periodo y que tienen una oscilación, valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señal sinusoidal, la señal cuadrada, la señal triangular, la señal de tierra. Estas son señales alternas, quiere decir que varían en función del tiempo, ¿no? En la señal sinusoidal, 0 grados tenemos 0 voltios, 90 grados tenemos pico máximo, en 180 0, en menos, en 270 menos P máximo, y así. Va variando, va oscilando, ¿no? Esta señal alterna es la que nos entrega la CRE, por ejemplo, que tiene un voltaje instantáneo de máximo por el centro. Es la ecuación, ¿no? Entonces, el valor eficaz de esa señal son 220 voltios, ¿no? Y esa señal es la que nosotros tenemos para que funcionen todos nuestros circuitos eléctricos, nuestros dispositivos eléctricos, ¿no? Con 220 voltios. Entonces, hay ciudades que tienen 110 voltios, pero bueno, hay que tener cuidado. Esas señales alternas o tensiones alternas, para efectos del funcionamiento de dispositivos internos, se deben convertir. Las señales alternas deben convertirse en señales continuas. Es decir, en la línea de tiempos, tiempo, este es un voltaje, siempre debe ser continuo, por ejemplo, 5 voltios.
todo el tiempo debe permanecer en 5 voltios o menos 5 voltios. Esa ya es una tensión PDC o también algunas veces PSC, mientras que la señal alterna se llama PAC, voltaje alterno, voltaje continuo. Entonces, para una fuente de poder que tenemos de 220 se convierta en señales continuas, tenemos 220 voltios alternos y en la salida de esta fuente de poder varias tensiones, más 5, menos 5, más 12, menos 12, podrían ser otras más. Para llegar a eso, pasan varias etapas. Por ejemplo, la primera etapa es la de rectificar. Entonces, rectificación. Entonces, de onda completa, aquí hay una rectificación de media onda. La señal alterna ya se está convirtiendo en un nivel continuo. Después de la rectificación viene el filtrado. El filtrado hace que todos se tomen los tipos. Entonces ya tenemos una tensión más continua todavía. Después viene una etapa de regulación. La etapa de regulación, esto ya es más continuo, porque estamos regulando. Pero todavía acá hay, supongamos que estamos tratando de obtener 5 voltios. Entonces, estos 5 voltios están variando todavía en 6.5, 4.5, porque siguen las crestas o los picos de tensión. Después de la regulación, tenemos más continua, es decir, 5.5, 5, 4.5, está variando todavía. Por lo tanto, tal vez algún circuito sea más exigente y que establezca o necesite otra etapa de regulación para tener 5 voltios en todo el tiempo. Entonces, normalmente esas son las etapas de conversión de una señal alterna a una señal continua. En todo caso, en ambos valores de tensión o en ambos tipos de tensión alterno continuo, existen leyes que regulan el manejo eléctrico, que son las mismas, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, teoremas, en fin. Entonces, a través de ello, calcular, diseñar, modificar, establecer, amplificar, reducir, encontrar valores en cualquier punto. Allá. Sí, a ver, vamos a tratar de mejorar el rango entonces de movimiento, ¿no? Ahí, ¿qué tal? Sí, es este lado. Ya, ok. Lo importante es el ámbito donde nos vamos a mover. Muchas gracias. Entonces, la ley de Ohm, ¿no?, establece que el voltaje es proporcional a la resistencia por la corriente. Es una ley que establece
una relación entre voltaje y corriente. Voltaje es un vector y corriente es un vector. Resistencia es un escalar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un vector y un escalar? Ambos tienen módulos, pero el voltaje y la corriente tienen dirección y tienen sentido, mientras que la resistencia es simplemente un módulo, un valor. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una resistencia, valor R, podemos establecer que si tenemos una corriente de circulación en este sentido, entonces va a existir una caída de tensión en el otro sentido. Entonces, ese valor de tensión nos está diciendo que es proporcional al valor de la resistencia por el paso de corriente. Esa es la ley de Ohms. Corriente en este sentido, la tensión tiene el otro sentido, ¿no? Si nosotros hacemos una analogía hidráulica, entonces cuando nosotros tenemos recipiente de agua, tenemos que la corriente que vendría a ser el caudal de agua, ¿no? Tiene este sentido. En tanto que el balde o el recipiente se va a llenar con la cantidad de agua del otro sentido. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, estamos bien. Muy bien. Ahora bien, acá tenemos que incorporar dos leyes que son las leyes de Kirchhoff. La primera establece que en una malla cerrada, las tensiones o la suma de tensiones debe ser igual a 0. En una malla cerrada, ¿no? Quiere decir desde que sales de un punto y llegas al mismo punto, la suma de tensiones en un sentido debe ser igual a la suma de tensiones en el otro sentido, para que la sumatoria de tensiones total sea 0. Igual que cuando vas a repartir 10 bolivianos. ¿Ok? Entonces 10 bolivianos vas a repartir entre 3 personas. Para que sea 0, la suma de tensiones o la suma que le toca a cada uno va a ser, por ejemplo, 3 más 4, igual 10, igual a 10. Entonces, las caídas de tensión en una malla cerrada deben ser igual a 0. Tensiones que suman y tensiones que restan hacen esa posibilidad. La segunda ley, que se llama ley de corrientes, establece algo similar, pero ya no habla de una malla cerrada. Habla de un nudo o nodo, ¿no? Y dice que las corrientes, ya no habla de tensiones, habla de corrientes. Las corrientes que entran deben ser igual a la suma de corrientes que salen. La analogía siempre del agua es interesante, es importante, funciona. Entonces, cuando yo tengo corrientes que entran a un nudo, a un punto, y sub 1, y sub 2, y sub 3, tienen el sentido de entrar, va a ser igual a I sub 4, que tiene un sentido de salir. Entonces, ahí vemos que todas las corrientes que están entrando igual a las corrientes que están saliendo. Pudieran ser varias corrientes que están saliendo, pero la ecuación debe funcionar. Suma de corrientes que entran a un nudo igual a la suma de corrientes que salen del nudo. Entonces,
lo voy de pronto estableciendo para que después, con el paso del tiempo, siempre estemos aplicando estas tres leyes. Ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Dos leyes de Kirchhoff. La de tensiones, que habla de una malla cerrada, y la de corrientes, que habla de un nudo y su bifurcación de las corrientes. Ok, ahora les voy a presentar el primer circuito. Vamos a comenzar a aplicar estas leyes. Entonces, vamos a tener una fuente de tensión y dos resistencias conectadas así. Esta es una malla cerrada. Tengo 5 voltios de entrada. Les recuerdo que les dije que vamos a necesitar fuente de tensión continua de 5 voltios. Puede ser la de un cargador de celular y mejor, pero si es una fuente de computadora. Entonces ustedes compran 2 resistencias, a $1 boliviano cuesta cada uno. Lo vamos a llamar R1 y R2. Estos 5 voltios, por ley de Kirchhoff, se van a dividir entre este y este. ¿Ok? 5 bolivianos que tu padre va a repartir entre 2 hijos. No sé de a cómo les va a tocar o cómo va a ser la repartición. ¿Ok? Al más preferido por ahí le da 4 bolivianos, al otro le da 1 boliviano y sucesivamente. O por ahí les da iguales. Bueno, entonces es lo que precisamente vamos ahí a ver. Primero, que estos 5 voltios, esta es la nomenclatura del voltaje, ¿no? Esos 5 voltios van a generar una corriente de este sentido. Yo estoy asignando un sentido a la corriente. Vamos a llamar ignorance, a la corriente de malla. Entonces, esa corriente de malla, ese voltaje, se va a dividir en 2 caídas de tensión a través de la circulación de la corriente. O sea, toda fuente de tensión entrega un valor de tensión, pero lo hace a través de corriente, de generar una corriente. Algunas veces les ha ocurrido que el valor de la batería de una pila, por ejemplo, parece marcar, o de una batería de un vehículo, parece marcar 12 voltios, pero no sirve, porque no entrega corriente, no drena corriente, no da corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en las baterías hay que colocar un ácido, o por ahí sus placas, etcétera, internas, ya han caducado, se han secado, en fin, entonces ya no entrega corriente. Por lo tanto, ya no sirve esa batería. ¿Ok? Estos 5 voltios, a través de esa corriente, va a generar 2 caídas de tensión. Vamos a llamar versus 1 y versus 2. Vean que yo estoy asignando el sentido de la tensión contrario a la corriente. La corriente está circulando en sentido horario, las tensiones en sentido antihorario. Porque la ley de Ohm me dice que el voltaje respecto a la corriente en resistencias están desfasados 180 grados. Ok. Entonces, la ley de Kirchhoff, que me dice que en una malla cerrada, la suma de tensiones debe ser igual a 0. Es decir, tensiones en un sentido deben ser igual a la suma de tensiones en el otro sentido para que se dé esa igualdad. Veo que la fuente de tensión, la placa más pequeña dice menos y la placa más grande hace más.
Entonces, el sentido de esta fuente es de menos a más. Por lo tanto, 5 voltios debe ser igual a las caídas de tensión en el otro sentido, que viene a ser V1 más V2. Ok, 5 voltios debe ser igual a 3 voltios más 2 voltios. 2.5 voltios más 2.5 voltios. 4 voltios más 1 voltio. Y así sucesivamente. Se pueden dar varios valores. ¿Ok? ¿De qué depende esos valores? Si la corriente que circula por ambas resistencias es la misma. Entonces, ¿qué es lo que genera diferencia en estos valores de voltaje, V1 y V2? V1 es igual a R1 por I. V2 es igual a R2 por I. Fíjense, cuanto mayor sea R1 respecto a R2, mayor será el voltaje V1 respecto a V2. O sea que la diferencia de tensiones entre V1 y V2 está dado lógicamente por el valor de las resistencias. A mayor resistencia, mayor voltaje. Mayor resistencia, mayor voltaje. Está totalmente proporcional, directamente proporcional. Ok. De esta ecuación, voy a escribir de otra manera. 5 voltios igual a R1 por I más R2 por I. Este 5 voltios lo voy a llamar de entrada, simplemente ve que ustedes en la práctica tienen otra fuente de tensión. Le vamos a llamar P total. Entonces, P total va a ser igual a V1 más V2. P total igual a R1 por I. Yo trabajo en esta ecuación, tengo que I, factor común, tengo R1 más R2. Muy bien. Ahora, yo quiero conocer el voltaje en V sub 2. Este voltaje V sub 2. Con referencia siempre, el negativo va con referencia tierra. Tierra. Siempre hay dos cablecitos que trabajan. Si uno de ellos no está conectado a tierra, entonces no puede haber circulación de corriente. Entonces, V sub 2 me dice acá, midiendo sobre la resistencia 2, R2, me dice que su voltaje, V sub 2, es igual a R2 por I. Si yo de acá despejo I, voy a tener que I es igual a V2 sobre R2. Ahora voy a introducir este valor acá. Por lo tanto, P total, punto y coma, P total va a ser igual a V2 sobre R2 por R1 R2. Muy bien. ¿Qué valor conocemos? Entre los voltajes conocemos el valor V sub T, que es el valor total, es la fuente que tú estás dando. El valor que no conocemos es V sub 2. Así que voy a despejar. Voy a decir que V sub 2 igual a voltaje total por R2 sobre la suma de 1. Simplemente despejado de estos dos. Y esto es la ecuación que se llama divisor de tensión. Así que yo puedo generar o encontrar un valor V sub 2 dependiendo de las resistencias. A ver.
R1 fuera igual a R2, R1 igual a R2 igual a R, vamos a hacer unas apreciaciones. Ambas son del mismo valor. Entonces tengo que B sub 2 es igual a la mitad de B sub T. B sub 2 igual a B total sobre 2. O sea, la mitad. Porque R más R, 2 R con R se va y queda BT sobre 2. Si las resistencias son iguales, por ejemplo, un ohmio no tendría por qué caer más tensión en alguno de ellos, ¿no? Son valores iguales. Así que ustedes rápidamente se van a dar cuenta que si yo pongo 4K, entonces voy a tener 4 voltios y este por lo tanto va a ser 1 voltio. 4 más 1, 5. Siempre se debe generar 5, ¿no? Manipular este valor, este voltaje, ese B sub 2, va a hacer que usted tenga distintos valores de tensión como señales de entrada. A ver, ¿por qué doy como práctica 1 el divisor de tensión? Porque vamos a necesitar tensiones pequeñas, mejor si son menores a 1. Por ejemplo, si estamos diseñando un sumador, ¿no? Yo en la práctica les voy a decir, alimenten los circuitos y para alimentar los circuitos siempre el circuito ya viene predefinido, el circuito integrado. Funciona con más 5 voltios o con más 12 voltios. Depende del circuito. Ese valor es de alimentación para que el circuito funcione. Para que tu auto ande, primero tienes que darle contacto y hacer funcionar el motor. Esa ya es la condición inicial. Cuando metes primera, segunda, ya está el auto andando. Entonces ya puedes adquirir velocidad. En este caso, lo que nosotros queremos son diferentes valores de tensión, porque si estamos diseñando un sumador, por ejemplo, vas a tener valores de entrada como o fuentes de tensión para demostrarme que es un sumador. Me vas a decir, profesor, acá tengo 0,2 voltios, más esta fuente de 0,3 voltios, más esta de 0,1, la salida me mide 0,6 voltios. Entonces yo voy a decir, perfecto, está sumando. A ver, dale otros valores. Ah, bueno, acá tengo 0,4, acá tengo 0,2 y acá tengo 0,3. A ver, sumaremos la salida. Vamos a leer cuánto es. Entonces 0,4 más 0,2, 0,6 más 0,3, 0,9. Leemos, sí, perfecto. Entonces vamos a necesitar tensiones pequeñas para ya nuestros ejercicios, de nuestras aplicaciones. Por eso el laboratorio número 1 está intentando familiarizar con que usted de una fuente de tensión 5 voltios pueda tener varios valores de tensión. ¿Ok? La práctica número 1 a través de este circuito consiga 3 valores diferentes, menores a 1 voltio. No le voy a decir qué valores, ¿ya? Menores a 1 voltio. Esos 3 valores de tensión la suma inclusive no debería pasar a 1 voltio, ¿ok? Porque si me da 0,8 más 0,5 más 0,4 ya pasa de 1 voltio la suma. Entonces prefiero que la suma sea menor a 1. ¿Ok? Ok. La práctica, la laboratorio número 1 que dice divisor de tensión, ¿no? Le pide al grupo, laboratorio número 1, divisor de tensión, que usted calcule 3 valores de tensión menores a 1 voltio. ¿Ya? Si usted quiere, puede hacer 3 circuitos de estos
O tal vez, fíjense también, puede hacer un divisor de tensión. Supongamos que esta resistencia es de 4K y esta es de 1K. 4 voltios va a tener un voltio, pero el profesor quiere que ese voltaje sea menor a un voltio. Y quiere 3 valores. Entonces, acoplar 3 resistencias y sacar 3 valores, versus 4, versus 3 y versus 2. ¿Ok? Cada una de ellas debe ser menor a un voltio. La suma de las 3 van a ser un voltio porque acá caen 4. Entonces, en vez de poner una resistencia de 1K, usted puede poner resistencias que sumen hacia 1K. Ese es un divisor de tensión, divisor de divisor. Usted calcule y punto. Tenga razonamiento lógico, practique y no hay problema. Lo único que quiero ver es que usted a valor de resistencia, no potenciómetros, todavía no conecten potenciómetros. Simplemente resistencia. Quiero ver 0.2, 0.3 y 0.1 si quieren. Perfecto, ahí acaba la práctica. Ya yo no les estoy pidiendo si van a usar este circuito o van a usar 3 circuitos. 3 circuitos que también pueden hacerlo. Sí. ¿Ok? Si ustedes conectan resistencias, la tensión es la misma, o sea, no van a conseguir nada. Entonces, un circuito acá, esta resistencia es mucho mayor a esta para que esta sea mejorada. Otro circuito, 5 voltios, esta resistencia, pues, otro valor, este otro valor, pero la tensión tiene que ser siempre menor a 1 voltio. Menor a 0.5, inclusive mejor todavía. ¿Ok? ¿Entendieron? Espero que me olvidé. Si alguien ha grabado la clase, perfecto. Repasen, revisen, trabajen un poco. La práctica es sencilla, así que para el próximo jueves ya podemos tener completamente la práctica completa. Entonces ya saben, el laboratorio 1 con una carátula, los componentes del grupo, ¿no? Que espero no se puedan cambiar de un grupo a otro, tiene que permanecer la cantidad de alumnos hasta el final. Es un grupo óptimo. Lógicamente que alguno puede desertar o retirar la materia, entonces el grupo puede quedar con menos participantes. Ya, pero tienen que ser los mismos participantes y hacen el marco teórico, que es lo mismo que les estoy dando yo. Divisor de tensión, bla, 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 bla. Calculan y después me muestran en el laboratorio, en la práctica. ¿Ok? Y nada más. ¿Listo? Bueno, muchachos. A trabajar. Nos vemos el martes. Vamos a hacer ya el laboratorio número 2 el martes para el otro jueves, ¿no? ¿Listo? Ya, ingeniero. Bueno, Listo, ingeniero. que tengan buen día. Igualmente. Les pido por favor, así como Dorado José María o Kevin Áñez, que pongan su fotografía ahí en su estado. Sebastián Tapia, Víctor Hugo. Bueno, están faltando varios alumnos. Richard Daniel Méndez, estamos bien, pero los otros, les pido por favor que vayan colocando su foto. Fernando, lógicamente, está bien, para que yo los vaya conociendo, ¿ya? Así vemos quiénes trabajan, quiénes no trabajan, etcétera, que va a haber un momento en que uno tiene que ponderar, poner notas.
y lógicamente uno puede ser más considerado o ayudar o reconocer que el alumno está, ya lo conocemos, ¿ya? Listo, Carlos, no hay problema, Carlos Mendoza, los feos también podemos ser felices. Siempre para cada hombre hay una mujer, así que también hay mujeres bonitas y hombres feos, eso es lo importante, ¿ya? Bueno, muchachos, hasta el martes. Nos vemos. Hasta el martes, ingeniero. Parte, ingeniero. Que Buen tenga día. buen Ingeniero. Chao, chao.